Bienvenidos a un nuevo episodio del Velo del Olvido. Soy Teresa de la Rosa. Juntos desenterraremos historias olvidadas de lugares que en otro tiempo estuvieron llenos de vida. Recorreremos oscuros pasillos de mansiones encantadas y nos sumergiremos en relatos del otro lado. En el episodio de hoy visitaremos uno de los sanatorios más embrujados del mundo. ¿Queréis cruzar el velo conmigo? Ubicado en lo alto de una colina en la ciudad de Victoria, Australia, se encuentra el Beechworth Lunatic Asylum, un complejo de más de 60 edificios que abrió sus puertas el 24 de octubre de 1867 para albergar no solo a enfermos mentales, sino también a ciudadanos problemáticos, reclusos o personas de las que sus familias no se querían hacer cargo. Debido a la gran facilidad con la que eran admitidos, tan solo se requerían 2 firmas para ingresar a un paciente, era la excusa perfecta para deshacerse de gente, digamos, que incómoda para la sociedad de aquel entonces, en la que las enfermedades mentales no se comprendían bien. Por poner un ejemplo, una mujer con depresión postparto podía ser ingresada en un hospital psiquiátrico acusada de histeria o melancolía. Los edificios se fueron construyendo gradualmente y los primeros pacientes masculinos fueron puestos a trabajar como carpinteros, herreros e incluso jornaleros agrícolas, ya que el complejo era autosuficiente e incluía una granja. Las mujeres se encargaban de lavar y tejer, ya que el personal directivo del asilo vivía en casas dentro del propio recinto con sus familias. Eran los internos los que les ayudaban en las tareas domésticas. A partir de 1880 se introdujeron actividades recreativas para los pacientes. A lo largo de los años que se mantuvo abierto, sufrió varios cambios de nombre. Inaugurado como Beechworth Lunatic Asylum, en 1905 pasó a llamarse Hospital para Locos, más tarde Hospital Psiquiátrico, hasta que en 1967 se le denominó definitivamente Hospital Psiquiátrico Mayday Hills. En 1952 se demolió el muro perimetral, estableciendo así la política de puertas abiertas. En 1960 se puso en marcha una escuela de formación de enfermeras. En 1995 cerró sus puertas definitivamente, con el escalofriante registro de aproximadamente 9.000 fallecimientos. Actualmente, algunos de sus edificios funcionan como oficinas, centro de conferencias y hotel, entre otros. La tragedia a menudo recorría el complejo, internos que acababan con la vida de otros en enfrentamientos, autodesvivimientos, hasta un incendio que en 1951 arrasó uno de los edificios provocando su demolición y en el que se fugaron 11 pacientes. Se dice que muchos de los fantasmas de aquellos enfermos aún merodean por los edificios, quién sabe si buscando venganza por el trato recibido. En algún momento de su historia, el hospital llegó a albergar a más de 1.200 pacientes, lo que casi triplicaba el número de trabajadores. Este desbordamiento, la falta de medicamentos y el poco conocimiento de las patologías mentales hacían de las camisas de fuerza, el electroshock o las lobotomías prácticas habituales. Los pacientes más problemáticos sufrieron castigos como la extracción de piezas dentales, el uso de grilletes o encierros en cajas de aislamiento. Podemos imaginar el empeoramiento de estas personas que, más que ser tratadas de sus dolencias, estaban allí abandonadas, muchas veces en condiciones inhumanas. Lo que sí es realmente una locura es pensar en los experimentos que hacían con estos pacientes, en nombre de la ciencia. Yo me pregunto una vez más quiénes eran los monstruos realmente, los enfermos dementes o lunáticos, como también lo llamaban, o sus sanadores. ¿Dónde quedaba la humanidad de estas personas?
La única medicación que se les administraba para sedarlos y tranquilizarlos era un jarabe de cianuro. Otra práctica, que también se realizaba a menudo sin anestesia, era la lobotomía, en la cual se colocaba en la cuenca del ojo un picayelo y con un martillo de goma se golpeaba hasta perforar el cerebro. Una vez dentro, se movía de un lado para otro, lo que cortaba las conexiones neuronales. Os podéis imaginar cómo quedaban estos enfermos después. Estas personas vivieron un auténtico infierno en la tierra. Esta institución tiene también sus personajes famosos. Son 3 y hace tiempo que pasaron a mejor vida. Uno de ellos es el fantasma de la matrona Sharp. De ella se dice que merodea por la zona de los dormitorios. De carácter bondadoso, atendía a sus pacientes con cariño y respeto, independientemente del motivo por el cual habían ingresado. Introdujo la musicoterapia y la terapia con mascotas, así como mobiliario para sus pacientes femeninas. Otro de ellos es Tom Kennedy, un enfermo que trabajaba como ayudante en la cocina, al que se ha visto en varias ocasiones en esa misma estancia. Y por último, un paciente sin identificar que desapareció y su cuerpo no fue encontrado hasta varias semanas después, cuando el perro Max apareció mordisqueando una pierna. Encontraron el resto del cuerpo colgado de un árbol. Era tal el estado de descomposición que se le estaban desprendiendo partes del cuerpo. Se dice que su fantasma ha sido captado cerca de la puerta principal. Actualmente, y queriendo rentabilizar la fama del hospital, se realizan tours diurnos donde se muestra el lado histórico del complejo y tours nocturnos para los amantes de lo sobrenatural. Aprovechando la fama de hospital encantado que tiene, les ofrecen un recorrido paranormal en el que vivir en carne propia todos los fenómenos que aún hoy, después de haber pasado tanto tiempo, se siguen produciendo. Muchos de los investigadores que han ido a experimentar afirman haber sentido cómo una mano invisible les toca, susurros o incluso gritos inexplicables, y no es de extrañar puesto que a la gran mayoría de personas que fallecieron en el psiquiátrico los enterraron en los mismos terrenos del complejo. Estoy segura de que los que fueron en busca de respuestas ante estos fenómenos solo encontraron más preguntas, ya que estamos todavía muy lejos de entender el porqué del comportamiento de estas entidades, ya sean almas atrapadas o una especie de egregor fabricado por el dolor y el sufrimiento de los que una vez estuvieron encerrados entre aquellas paredes. Y ahora es el momento de adentrarnos en las historias de medianoche. Ponte cómodo, apaga la luz y piensa que a veces las cosas no son lo que parecen. El relato del episodio de hoy se titula No escuches a los muertos. La última vez que Ernest Lee abrió los ojos, no reconoció el lugar donde se encontraba. Todo era demasiado blanco. Excesiva luz artificial cegaba sus ojos. Se encontraba tumbado y al tratar de incorporarse notó que algo se lo impedía. Cuando logró fijar la mirada en su propio cuerpo, vio que estaba atado a una cama. Enseguida recordó dónde se encontraba, en el Beechworth Lunatic Asylum, y lo habían encerrado allí porque se había vuelto loco. Todo comenzó 9 meses antes con la desaparición de su única hija, Sarah. La pequeña de 7 años había salido a jugar al jardín una soleada mañana y no había vuelto. Si su difunta esposa hubiese estado allí, habría vuelto a morir de pena, sin duda. Hubo un gran despliegue para buscar a la pequeña. Autoridades, vecinos y voluntarios peinaron día y noche kilómetros y kilómetros de terreno sin dar con ella. Según fueron pasando los meses, la esperanza de encontrarla con vida parecía cada vez más lejana, hasta que dejaron de buscar y la vida continuó sin Sarah. Una noche, unos fuertes golpes le despertaron. Alguien llamaba a su puerta insistentemente. Cuando abrió, lo primero que vio fue al jefe de policía con una enorme sonrisa en los labios. No podía ser, su querida Sarah descansaba en los brazos de la gente. La habían encontrado. La pequeña abrió los ojos, miró directamente a su padre y le sonrió. Aquello le heló la sangre. El jefe le explicó que la niña había aparecido sana y salva en la puerta de unos vecinos y que éstos les habían avisado inmediatamente. Todavía no sabían dónde o con quién había estado todos esos meses que estuvo desaparecida,
Ya habría tiempo para aclararlo todo. Lo importante ahora es que padre e hija estuviesen juntos. Las manos le temblaban cuando cogió a su hija, que no dejaba de mirarle y sonreír. Su vida se volvió un infierno a partir de aquel día. Primero fueron pequeñas cosas, sonidos de pasos en la noche, susurros que no parecían venir de ningún sitio, cosas fuera de su lugar sin explicación alguna, pero sobre todo Sara. Ella había cambiado. Ya no era la niña risueña y dulce que todos conocían. Se comportaba de un modo extraño, retraída, distante, silenciosa, sobre todo silenciosa. No había vuelto a hablar desde que volvió. No había dado ninguna explicación de lo ocurrido y aunque físicamente se encontraba bien, los médicos decían que llevaría algún tiempo que se recuperara. Pero todo fue empeorando en la vida de Ernest. Su hija le seguía por todas partes. Cada vez que se daba la vuelta la encontraba mirándole con aquella sonrisa que parecía cada vez más una mueca algo torcida. La niña le agarraba de la mano y un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Aquella pequeña manita estaba helada y le miraba fijamente, sin hablar. Estaba seguro de que ni siquiera pestañeaba. Los días pasaban y la salud del padre iba deteriorándose poco a poco, fruto de un constante estado de angustia, pero sin lugar a dudas las noches eran lo peor. Interminables noches en las que no pegaba ojo por los ruidos que escuchaba a su alrededor. Podía identificar pasos, muebles arrastrándose y lo más aterrador de todo, la risa de un niño. Todo ello dentro de su propia habitación, pero cuando reunía el valor de abrir los ojos, todo estaba en la más completa normalidad. El tiempo seguía pasando y el estado de Sara no mejoraba. Sabía que dentro de su casa estaba pasando algo y todo había comenzado con el regreso de la niña. No podía contarle a nadie que tenía miedo de su propia hija, pero el día en que todo se descubrió fue cuando temió por su propia vida. Era de noche y acababan de terminar de cenar. Él apenas probaba bocado y Sara hacía días que no comía nada. Sin perder más tiempo se fueron cada uno a su habitación. Como cada noche, Ernest rezaba por poder conciliar el sueño y que aquella pesadilla terminase de una vez. Lo primero que notó nada más cerrar los ojos fue el olor. Un intenso olor a basura impregnaba toda la estancia. Se incorporó un poco, pero no vio nada que justificara aquella peste. De pronto, un fuerte golpe en algún lugar de la casa hizo que el corazón casi se le saliese del pecho. Ruido de pasos se dirigían hacia su habitación. Aunque estaba cerrada con llave, sabía que eso no impediría que abriesen la puerta, como había comprobado en otras ocasiones. Se hizo un ovillo en la cama tapándose hasta la cabeza. Los pasos cesaron durante unos segundos. De pronto sintió que algo se sentaba encima de su cama. Notó algo no demasiado pesado reptando hacia él. No tenía ninguna duda de quién era. El peso desapareció de repente y en ese instante escuchó claramente su voz. «Papi, tengo frío». Abrió los ojos inmediatamente y lo que vio le perseguiría el resto de su vida. Su hija estaba literalmente flotando, tumbada a unos 10 centímetros sobre él. Sus ojos, completamente negros, le miraban fijamente. La piel era tan blanca que parecía translúcida y de su boca brotaban montones de arena. Sus manitas rodearon el cuello de su padre y no dejó de apretar hasta que, no recuerda muy bien cómo, consiguió levantarse y salir de la casa gritando. Sus vecinos enseguida salieron al escucharlo. Llamaron a la policía porque era imposible calmarlo. No dejaba de llorar y gritar que aquella cosa que había en su casa no era su hija y que había intentado matarle. Los agentes entraron en la casa en busca de Sara, pensando que su padre se había vuelto loco y que podría haberle hecho algo malo a la niña. La encontraron plácidamente dormida en su cama. Parecía estar bien. Fueron necesarios varios días de internamiento en el hospital para que el hombre se recuperase, pero cuando la policía le llevó a la pequeña para que le viera en el hospital, de nuevo volvió a tener un ataque. Lo que decidieron los médicos fue ingresarlo en el psiquiátrico hasta que se recuperase, y fue así como llegó a aquel lugar del que nunca más saldría. Era tal el estado en el que se encontraba cuando llegó que los médicos no dudaron en sedarle. Tardaría varios días en despertar. Nunca cambió su versión de lo ocurrido, pero lo que más desconcertaba a los médicos era el terror con el que hablaba de su hija. Varias veces intentaron que la niña viera a su padre, pero el estado en el que entraba hacía imposible que aquellas visitas siguieran produciéndose.
Los médicos no lograron saber cómo aquel amoroso y respetado padre había acabado rechazando a su propia hija. Lo que él nunca confesó fue cómo acabó con la vida de la pequeña con sus propias manos, apretándola fuertemente en el cuello para después enterrarla en un agujero que él mismo había cavado en el bosque, cubriéndolo después de tierra y piedras. Habían pasado 2 años de su ingreso cuando una noche, al oír gritos provenientes de su habitación, cerrada con llave desde fuera, un enfermero encontró su cuerpo sin vida, con moratones en el cuello y un montoncito de tierra debajo de la cama. Y con esta historia cerramos el velo por el día de hoy. Muchas gracias por cruzarlo conmigo y que tengáis una semana encantada.